Sí, dos comentarios muy breves. Uno, estoy de acuerdo con Héctor con el tema de lo que es el sesgo de selección de estos registros, ¿no? Que son centros bien seleccionados, con residencia, donde uno generalmente detecta mucho más TEP y generalmente tiene, además de tal vez tener por imágenes TEP chiquitos, tiene TEP muy complicados. Por eso es tan heterogénea la población. Y con respecto a los scores de sangrado, es muy difícil hacer un score de sangrado de una población tan heterogénea. Diferente es en patologías como el infarto agudo, donde el paciente es un paciente entero, sano, que uno le hace trombolíticos y el riesgo de sangrado es bajo y no hay que perder el miedo al trombolítico del infarto. Sin embargo, en el TEP el riesgo de sangrado es muy alto, generalmente en centros como los que generalmente representamos los que estamos acá, que tenemos una gran proporción de pacientes oncohematológicos, donde el TEP seguramente es la parte final de su enfermedad y son pacientes que no tienen demasiada chance a una estrategia con trombolítico y tal vez no quirúrgica, porque son pacientes muy enfermos, plaquetopénicos, con gran deterioro general, ¿no? Cambiando un poquito, quería hacer una pregunta porque sabemos que en el score uno dice este es paciente de riesgo intermedio alto por disfunción de BD y a un marcador como troponina o BNP. ¿Qué troponina tomamos? Porque los estudios fueron hechos con troponina la vieja, no la ultrasensible. Cualquier troponina ultrasensible positiva lo pasa el paciente al riesgo intermedio alto. No, yo voy a ampliar la duda de él porque tenía pensado algo parecido. Dos cosas que me llaman del TEP y voy a continuar tu pregunta. Una es que el riesgo intermedio uno mira en los registros, los estudios y la mortalidad va entre el 2%, 2.5% y como el 28% en algunos. Es un margen que me parece extremo y es raro que en una patología uno involucre lo mismo en un margen tan amplio. Y lo otro, yendo a la misma pregunta, pensando por ejemplo en valvulopatías izquierdas obstructivas, ¿no? Uno no espera que el ventrículo izquierdo se deteriore para indicar una cirugía. En cambio, acá en TEP vemos que el ventrículo está deteriorado, está dilatado, tiene la troponina alta e igual parece que tenemos, me incluyo, ¿no? Tenemos como miedo de intervenir y de desobstruir ese ventrículo para que vuelva a funcionar, cuando en el otro lado no estamos esperando y el BD es casi igual, digamos, para el cardiólogo importante, lo vamos a decir igual porque la mayoría lo omite, pero casi igual de importante que el ventrículo izquierdo para toda la hemodinamia, ¿no? Perdón, no me voy a autocontestar lo de la troponina, de eso te lo quiero preguntar a vos, pero en cuanto a por qué lo esperamos es porque todavía no hemos demostrado que reduzcamos mucho, es decir, el peito, espectacular, trombólítico, ¿qué hicimos? La mortalidad de 2% riesgo intermedio, es decir, un riesgo bajísimo. Estamos usando TNK, no la que estamos usando acá. Pacientes con 90 de frecuencia cardíaca cuando estaban chocados o casi chocados, es decir, ¿y qué hizo? Incrementó mucho el ACV hemorrágico y con secuela. Y la verdad que uno con la práctica, con la anticoagula y eso, y lo espera, en 3 días volvió a estar normal. Baja la frecuencia cardíaca, deja de saturar. Pero en el mismo peito, cuando hacen el subanálisis y sacan los de más de 75 años, la mortalidad se redujo de manera significativa y el ACV hemorrágico fue muy bajo. Sí. Entonces tenemos el grupo de pacientes más jóvenes que se benefició. No, a mí, yo creo que ahí, por ejemplo, con el peito es muy difícil, además por lo que estamos viendo del amplio rango de mortalidad de los riesgos intermedios. Yo no sé hoy en día cuándo es el riesgo de mortalidad, por lo menos en mi centro el riesgo de mortalidad, el riesgo intermedio es menor, del 10% es el del mayor riesgo. No me acuerdo si era 4 o 5% del riesgo de intermedio alto. Es muy bajo. Entonces el beneficio del trombolítico es más para mejoría de BD, que clínicamente no le está generando mucho, porque además el BD es muy plástico, tiene mucha posibilidad de mejorar, y para prevenir hipertensión pulmonar, que es el 2% de los pacientes que tienen TEP. En ese aspecto, si uno busca esos 2 puntos finales, y ahí es discutible. En cuanto a, si uno va a esos puntos finales de BD y presión pulmonar, hipertensión pulmonar a largo plazo, a mí me interesa, me gusta la hipótesis del MOPET. No sé si, que es una dosis menor de TPA, pensando en, como todo el 100% de la volemia pasa por la arteria pulmonar, no es como en el coronario, que uno le pone una dosis alta, porque es el 3, 4, 5% del gasto cardíaco pasa por las coronarias. Acá, reduciendo la dosis, disminuís el sangrado y podés lisar el trombo. A mí me gusta la hipótesis, el trabajo puede ser muy cuestionado, pero bueno, esa es mi idea. Les cuento un poquito. La población que no está totalmente definida, pero
toda Europa dice considerar trombolítico es la población de moderado más. Es cierto que los moderados globales están metidos en la misma bolsa pacientes de bajo riesgo que no jamás debieran ir a trombolítico y pacientes que tienen 12.6% de mortalidad. A nosotros en la base de datos del Austral, el moderado más nos está dando 11.9. Ahí es donde uno tiene que discutir con un heart team o TEP team, como quieran llamarlo, qué querés hacer con ese paciente que tiene 12.6% de mortalidad. Cuando uno mira los metaanálisis, el ACV hemorrágico global es 1.8. Entonces, uno tiene que ahora mezclar qué dice el riesgo de sangrado de 1.8 contra 12.6, 12% de mortalidad. Y ahí cada centro, con un TEP team, definirá qué quiere hacer. Por supuesto que esto no abarca los moderados riesgos menos. Eso no, ese se parece al bajo riesgo y con heparina andan muy bien. ¿Cómo hago yo cuando viene un TEP? Lo primero que le hacemos es sospecha de TEP heparina sódica, porque el peito cometió un error para mí. Usaron heparina de bajo peso. Terrible asociación para hacerle trombolítico. Una droga que no sabés el nivel de anticoagulación. Y encima metieron en la bolsa TEP de moderado riesgo que tenían 2% de mortalidad. ¿Qué mortalidad va a bajar con el 2%? Le pasó lo mismo que la angina crónica estable, que nunca demostró bajar tan fácil la mortalidad. Entonces, lo que yo propongo es heparina ante la sospecha de TEP. BD dilatado, le haces el PESI, estratificás el riesgo, PESI 3, 4 o 5. Si estás en una mortalidad del 10-12%, tenés que discutir con el heart team qué querés hacer. La reperfusión no es solamente paralíticos, es también para hemodinamia y para eventual cirugía. Si vos decidís con el heart team que vas a hacer heparina sódica y esperás, está buenísimo. Nosotros tenemos una espera de 2 horas a ver qué nos pasa con ese paciente, pero si vemos que no anda bien, no lo vamos a llamar al cirujano que lo opera el TEP a las 20 horas, cuando sabíamos a las 3 de la tarde que estaba mal el paciente. Lo otro es, si me va a preocupar el posible ACV hemorrágico, 1.8 global contra 12% de mortalidad. Los infartos tienen 8.5 de mortalidad, tienen menos mortalidad que estos TEP. Y pareciera que ahí el ACV hemorrágico, cuando estaban los trombolíticos como única opción, no nos importaba. Yo tengo bien presente el Gusto 1, que juntaron 41.000 pacientes para discutir cuál era el mejor trombolítico, y el ACV hemorrágico era del 1 a 4%. Y ahí nadie se preocupaba por el ACV. Después vino la angioplastia, y la angioplastia dejó esta discusión de lado. Y ese era el paciente más parecido al TEP de moderado riesgo, que se acerca a una mortalidad parecida. Ahora, si uno cree que el ACV hemorrágico posible, insisto, no está el escorecho, es más importante que un paciente de 12% de mortalidad, bueno, cada médico tendrá en su criterio que prioriza si el paciente con esta mortalidad o el ACV hemorrágico, y es válido. ¿Qué dice el mundo? Que para ese paciente hay que tener un heart team. El heart team son 3 médicos, así no hay empate, un cirujano, un hemodinamista, y siempre la disputa va a ser 2-1. Pero no podés no considerarlo, no podés hacerte al distraído con 12% de mortalidad por el posible ACV hemorrágico. ¿Cuál es la población que te sangra? El que tiene 70 años. Tengan cuidado con eso. Pero ahí tenés una opción, catéteres por hemodinamia. Lo que no podés hacer es mirar para otro lado. Porque entonces, ¿cuál es tu criterio con el paciente que tiene un infarto de 8.5 con el supra-nivel, donde estás a 1 metro de altura y al TEP no lo querés mirar? Es eso lo que hay que hacer. Obvio que vendrá la evidencia, en algún momento sabremos qué hacer. Respecto a la troponina es verdad, está la sensible, la ultrasensible. Lo que dice es tomar cualquier troponina, pero ese paciente no se va a definir por la troponina. Se va a definir porque ya tiene un PESI 3, 4 o 5 y tiene un BD dilatado. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en la Universidad Austral que analizamos las variables? ¿Cuáles eran las variables que asociado al BD a nosotros nos dan el multivariado y en el univariado nos da la frecuencia alta, frecuencia más de 100, nos da la troponina, nos da el dolor de pecho y nos da las yugulares? Son las 4 variables que si llega a tener más el BD dilatado
nos convierte en un paciente de moderado alto. Y ahí viene el Jartín, y lo que decide el Jartín está bien. Y hay veces que yo siento que lo quieren operar, y otras veces yo siento que no hay que operarlo. Pero lo importante es que esté la consideración, que es lo que está sugiriendo la American Heart y la Sociedad Europea. Porque tenés una mortalidad alta. Sí, finalmente creo que una conclusión es que no todos los pacientes son iguales, no es solo una troponina, hay que ver el estado hemodinámico y que, bueno, en base a eso uno va a elegir qué es lo mejor para el paciente, porque tenemos pacientes de riesgo intermedio con 2% hasta 15 o más, o 20. Así que si tiene un 2% no hay mucho más invasión que hacer, pero si tiene un 15% es superior al infarto y hay que trombolizarlo. ¿Sí? Bueno, para continuar... Una balanza al riesgo-beneficio del paciente, tiene más riesgo de provocar la muerte del TEP que el riesgo de sufrir una ACV. Tratar de traspolar en los pacientes de moderado a alto riesgo los scores de sangrado, estratificarlo bien al paciente y de esa forma llegar a la conclusión final. Sabemos que de alto riesgo vamos a utilizar conductas más invasivas y que a todos los vamos a anticoagular. Pero en este caso, dejar por ahí esto de estar tan encasillados en los cuadritos de la guía y ocupar más el criterio médico y trabajar en equipo. Creo que así es como trabajamos en el centro y logramos un buen resultado. A mí lo que me preocupa del registro nuestro, que es nuestro país, no es lo que pasó con los moderados más, porque yo entiendo que la evidencia no es robusta, pero sí me preocupa que en el alto riesgo, donde todo el planeta está de acuerdo en que hay que hacer algo, la mitad queden sin reperfusión. Es una barbaridad. Hola, si les parece que es solamente por la falta de acceso a los trombolíticos y la falta de experiencia de los centros en el tratamiento invasivo, o si también tiene que ver con que fueron pacientes que fallecieron antes de tratarlos o que tenían muy alto riesgo de sangrado y se prefirió el tratamiento conservador, o tenían contraindicación a los trombolíticos y no había experiencia en el tratamiento invasivo. Es toda una bolsa de problemas. Yo lo que digo es que en el que universalmente ya está decidido que hay que reperfundirlo, que es una pregunta que abarca 3 estrategias, no podemos estar con el cuento que va a sangrar el paciente, porque se muere. Y se muere 7 u 8 veces más que la posibilidad de una hipótesis que sangre. Por eso yo no digo que no haya que considerarlo, pero tenés que medir los riesgos-beneficios, como dice el doctor. No podés tener la mitad de los pacientes que ni siquiera se pudo discutir. O sea, esto es grave. No me meto con los moderados más porque entiendo que la evidencia no es robusta. Y tal vez yo le pondría heparina sódica, que es la droga anticoagulante en el cuidado crítico. La enoxaparina es una droga de cuidado por el sangrado, pero no la heparina sódica, que la podés revertir y de última en 3 horas no tiene efecto. Perdón, un comentario. Para un comentario nada más. Nada, que tener en cuenta también que el tromboembolismo es una complicación también de la enfermedad tromboembólica, por lo que la anticoagulación sola per se con heparina va a tratar más la recurrencia y que hayan otros pequeños trombos, pero la terapia fibrinolítica va a ser el tratamiento por excelencia, o bueno, junto con la cirugía o la endarterectomía que se le puede hacer al paciente, va a ser un tratamiento muy importante para provocar la lisis del trombo, por lo cual podemos salvar muchísimas vidas con la terapia. Un comentario breve, tal vez sería interesante evaluar las causas de no reperfusión en los de alto riesgo en el registro, que no sé si esa información está disponible. Sí, en honor al tiempo, igual la charla que viene está muy relacionada a todo esto que estamos comentando. La segunda charla, fibrinolíticos en tromboembolismo pulmonar de moderado y alto riesgo, tips para mejorar nuestra práctica diaria, la doctora Cecilia Marpegán del Hospital Fernández, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, buenos días. Yo soy Cecilia Marpegán, residente de 4º año de cardiología del Hospital Fernández, y como comentaron previamente, el tema a tratar es fibrinolíticos en TEP de moderado y alto riesgo, tips para mejorar la práctica clínica. Lo primero que me parecía para abordar el tema de TEP era la clasificación, considerando que es un congreso para residentes y que todos estamos aprendiendo. Entonces, considerar esta clasificación, que es la europea, que es la que más usamos, en donde los pacientes de alto riesgo son los pacientes que se encuentran con tanto descompensación hemodinámica o shock, ¿sí? Son pacientes en situaciones críticas donde la mortalidad es alta. Entonces,
teniendo en cuenta que la prevención, que es algo que también podemos tener en cuenta y considerarlo para llevarnos a casa de que hay causas que son prevenibles, ya pasamos ese escalón, el diagnóstico lo hicimos y lo estratificamos a nuestros pacientes como de alto riesgo, diciendo que estos pacientes van a tener una alta mortalidad. Plantearnos cuál es el tratamiento, es un poco lo que estuvieron discutiendo en el panel recientemente, pero reafirmamos que tanto la guía europea como la Sociedad Argentina de Cardiología, en los pacientes que se presentan con descompensación hemodinámica o shock, son pacientes de alto riesgo que tienen indicación de reperfusión primaria. ¿Sí? La SAC considera igualmente evaluar el riesgo de sangrado. Los esquemas aprobados, ese cuadrito está sacado de la guía europea de cardiología, la streptokinasa, la uroquinasa y la RTPA se pueden usar en estos casos. La uroquinasa en la Argentina no está aprobada dentro de los posibles regímenes, pero los otros sí. Lo que se recomiendan son regímenes acelerados. La streptokinasa debería ser 1,5 millones a infundir en 2 horas y la RTPA serían 100 miligramos en 2 horas o 0,6 miligramos kilo en 15 minutos, con una dosis máxima de 50 miligramos. Y a esto siempre, como mencionaron también anteriormente, es importante sumarle la anticoagulación. Y no es un detalle menor que el mayor beneficio se da con la trombólisis cuando se inicia precozmente, lo mejor es en las primeras 48 horas, a pesar de que se puede hacer hasta con un máximo de 14 días. Entonces, como dijimos, muchas veces nosotros en nuestras salas de emergencias los fibrinolíticos no están tan rápidamente a nuestro alcance, entonces tenemos que iniciar con la anticoagulación de estos pacientes. Lo primero que hacemos, o una de las cosas que tenemos más disponibles, es la heparina no fraccionada, en donde si a los pacientes vamos a decidir trombolizarlos con streptokinasa o uroquinasa, debemos detener la infusión de dicho fármaco por el riesgo de sangrado. Sin embargo, si lo que vamos a hacer es transfundirle o en realidad indicar RTPA, podemos continuar con la infusión de heparina no fraccionada al mismo tiempo que pasamos el trombolítico. Sin embargo, si en nuestro centro usamos para anticoagular heparina no fraccionada o fondaparinux, debemos retrasar el inicio de la anticoagulación de 12 a 24 horas dependiendo del esquema de anticoagulación que hayamos elegido, y la indicación en estos casos es rotarlo a heparina no fraccionada para, si el paciente sangra, sabemos que es uno de los riesgos de utilizar los trombolíticos, poder interrumpir o revertir esta situación.